Bueno, muchas gracias. Primero que nada, bienvenido. Es un gusto poder entrevistarlo en nombre de la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI le damos las gracias. Bienvenido al profesor José Alfredo Martínez Peña. Primero que nada, nos gustaría que nos cuente de su profesión, hace cuántos años se dedica a esto y qué es lo que más le gusta de ella. Claro, hola Laura, es un gusto que pueda compartir contigo un poco de lo que he vivido con mi profesión. Bueno, pues tengo dos carreras. La primera es licenciatura en educación secundaria con la especialidad en historia y la segunda es una maestría en educación. Eh, Obviamente me enfoqué a la educación, soy maestro de formación y de corazón. Trabajo hace próximo 1 de marzo, cumplo 12 años ya trabajando para la Secretaría de Educación Pública en una secundaria técnica y me siento muy a gusto. Creo que es una de las profesiones que más brinda satisfacciones. Desde niño quise ser maestro y contribuir un poco con la educación. Me enfoqué en historia porque es una de las materias que cuando era pequeño, las que casi no aprendía y de las que se hablaba muy mal, puesto que era solo memorización, dictados, mapas, y bueno, traté de hacer esto diferente, así que pues estamos aquí ya a 12 años casi de estar trabajando como maestro. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por que está próximo a cumplir 12 años en esta profesión. La docencia es un pilar fundamental para la educación en México. Igual me gustaría que nos diga, pues, ¿qué representa para usted la historia de México? Mira, de hecho, como maestro podemos, pues obviamente, impartir clases de historia de México y de historia universal. Sin embargo, qué bueno que mencionas esto. Yo desde siempre me ha gustado más la historia de México. Creo que para los mexicanos es importantísima, que regularmente nuestra conciencia histórica es muy mala y que cuando conocemos la historia pues, tendemos a tomar mejores decisiones, no solamente en cuestión social, sino también en cuestión política, en cuestión económica. Para mí es muy importante que un mexicano conozca por lo acontecimientos más importantes que le ayudan a tener esa identidad nacional. Vamos, creo que es parteaguas que un mexicano conozca la independencia, que conozca la revolución, que conozca las leyes de reforma, que conozca la invasión norteamericana, en fin. Eso nos ayuda a comprender. Hay muchos historiadores que dicen que el presente es producto del pasado, ¿no? Entonces, pues es importante, creo yo, para que nosotros podamos comprender por qué nos ubicamos en este presente y hacia dónde queremos ir. No se trata de adivinar el futuro, no, sino de prever situaciones o errores que hemos cometido en el pasado como sujetos históricos. Sí, muchas gracias. Para todos los mexicanos debería representar, pues, un pilar fundamental, no solo los saberes que nos brinda la historia de México, la historia universal, sino estas a lo mejor lecciones, lo que hemos vivido y el producto de lo que somos ahora, ¿no? Es por eso Exacto. que me gustaría hablar, por ejemplo, de una de las culturas más importantes, que es la maya. Para usted, ¿qué características cree que distinguen a la cultura maya de otras culturas prehispánicas? Ok, bueno, estos temas que son precisamente antes de la llegada de los españoles son muy interesantes y creo que hay muchísima confusión. Para empezar, pues creo que la cultura maya no solamente es importante por los conocimientos que tenían y los saberes, sino que también era importante porque buscaba un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente. Para ellos era todo, era importantísimo estar equilibrados en todos los sentidos. La naturaleza para ellos era importantísima. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, ¿qué te digo? Pues hay conocimientos sobre el cero, sobre aritmética, sobre matemáticas, el sistema vigesimal, la construcción de pirámides con demasiada exactitud, el uso de diferentes medidas que en otras culturas también pues están presentes sin tener ese contacto. Dentro de estas culturas prehispánicas creo yo que hay un gran misticismo que todavía no se ha podido descifrar
el 100% de todo su conocimiento. Sin embargo, volviendo a la pregunta, ¿qué distingue la cultura maya de otras culturas? Yo creo que su gran avance y su equilibrio que buscaban en todos los aspectos. Eso yo creo que lo debemos de aprender todos los seres humanos, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que hay demasiada deforestación, contaminación, en fin, cosas que ya se volvieron un problema para la sociedad y que de cierta manera creo yo que hay un legado de la cultura maya en ese sentido. Sí, claro, hablando de que la cultura maya pues nos dejó muchos aportes que eran pues muy avanzados para su tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿usted qué aporte cree que es el más importante y por qué lo considera de esa forma? Mira, como tal, yo no creo que haya uno solo. Si tuviéramos que hablar de uno, pues me remitiría rápidamente al uso del cero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una medida y está presente en absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Pero también el calendario que usaban diferentes calendarios y uno de ellos coincidía muchísimo con el calendario que ahora usamos, que es pues de origen católico, ¿no? Sin embargo, creo yo que esos son como los dos, puesto que en el calendario ellos determinaban el momento en que podían, por ejemplo, cultivar, el momento en que seguramente iba a haber lluvias, el momento en que seguramente iba a haber sequías. Lo que ahora conocemos como las estaciones del año estaban presentes ya en los mayas. Sí, bueno, sin duda tenían un sinnúmero de avances, como repito, para su época, y los mayas, como bien lo mencionó al principio, tenían una estrecha relación con su entorno biogeográfico, les importaba la naturaleza y tomaban en cuenta muchos aspectos pues que rodeaban al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante usted considera, por ejemplo, a los animales, en específico algunas aves, por ejemplo, el colibrí, que representó para ellos, pues, un animal que llevaba mensajes de los dioses? Porque recordemos que algunas culturas, pues, tenían esta profesión a los dioses, o sea, profesaban algunas religiones, adoraban a los dioses. ¿Qué tan importantes son los animales, el entorno biogeográfico para los mayas? Bueno, mira, quiero remontarme un poquito a la cultura olmeca, que es de la cual se desprenden algunas culturas como la maya. Los olmecas fueron los pioneros en mantener ese equilibrio con la naturaleza. Ellos, cuando no pudieron en la región donde vivían contrarrestar la presencia de los jaguares, pues lo convirtieron en su dios, ¿no? Porque era una criatura feroz. Y lejos de matarlo, cazarlo, pues lo empezaron a adorar. En el sentido de la cultura maya, los mayas tenían dioses para absolutamente todo. Lo usaban o lo sacaban de los elementos de la naturaleza, lo sacaban de los elementos ahora sí que del aire, del fuego, la tierra, etcétera. Pero en cuestión de los animales, es muy curioso hablar sobre el colibrí, porque para ellos era precisamente, como lo dices, un animal sagrado, que era el mensajero entre los dioses y los seres humanos. Ahora, algo curioso también sobre el colibrí es que de ese animal precisamente se inspira el dios que en la cultura maya llaman Cuculcán, que es la serpiente emplumada, y que en la cultura azteca le llaman Quetzalcóatl. Para ellos fue una inspiración el ver cómo un colibrí tenía esos colores, cómo aleteaba en diferentes direcciones, y efectivamente lo cuidaban demasiado. El colibrí y el quetzal eran animales muy sagrados para los mayas. Pues esa fue la última pregunta. Le agradezco mucho esta participación y sobre todo para recordar que esta entrevista es para pues la disciplina que es enfermería, y aunque pareciera que la historia y la enfermería no se relacionan, o estas disciplinas, como son de áreas diferentes, no tendrían sentido, pues a la escuela de enfermería le es muy importante que los estudiantes estén relacionados con la cultura, con las ciencias y con las artes, y pues le doy las gracias en nombre de la escuela y de todo mi grupo.
Por supuesto, lo dijiste bien claro. Yo diría todo lo contrario. Yo creo que todo lo que nos rodea, todo, incluso las carreras que ustedes están cursando, por ejemplo, enfermería, todo tiene un origen histórico. Entonces, hay muchísima relación entre la historia y cualquier cosa que nos rodea. Entonces, ojalá que les haya servido, ojalá que en estos tiempos difíciles les esté yendo bien y que pronto puedan estar hablando de una profesión también y la ejerzan con amor, con ética, con disciplina, para que puedan formar más personas con sentido humano.